las personas que han estado, con las cuales hemos trabajado este proyecto, y bueno, esperemos que vayan llegando poco a poco. Ha sido una muy linda experiencia para el Café Guairuro y también para el Gallinero, que es un espacio cultural que se encuentra en Cochabamba. Este proyecto es un proyecto que tiene dos líneas, una de ellas que tiene que ver con todo lo que es la memoria, la recuperación de la memoria en el macrodistrito y en barrios tan emblemáticos como Sopocachi Bajo, por ejemplo, pero también hemos encontrado cosas muy lindas subiendo la ladera o bajando la ladera, depende de dónde te ubicas, ¿no ve? Depende de dónde te ubicas para ver más o menos cómo miras al macrodistrito, ¿no? Este es un proyecto que nosotros hemos ganado en el concurso Eduardo Baroa y pensamos darle continuidad porque hemos descubierto cosas muy lindas en este macrodistrito y en zonas específicas de este macrodistrito, ¿no? Por ejemplo, en todo el tema cultural, entendido no solamente como algo artístico, sino también muy territorial. Y tenemos otro conversatorio el día jueves, donde vamos a tocar todo lo que son las rutas gastronómicas, las ferias, porque de alguna manera eso sí une a todo el macrodistrito, porque toda la gente de diferentes barrios asiste a estas ferias, ¿no? Además con características muy interesantes, o sea que si a ustedes les interesa también, el jueves vamos a tener otro conversatorio. Quiero agradecerles nuevamente y saludarlas a todos, a Cris de las Flaviadas, que es una institución no solo en Sopocachi las Flaviadas, sino en toda la ciudad, y no solo La Paz, creo yo, y es muy importante reconocer eso. Tenemos a Pamela, está Oye, Dunia, que es una vecina, escritora de cuentos también, y que vive en Sopocachi desde siempre, a las compañeras de la Junta de Vecinos de la Plaza España, de Sopocachi Bajo, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Le voy a ceder la palabra a Claudia, con la cual hemos trabajado este proyecto. Y recuerda, antes de cederle la palabra, vamos a hacer una pequeña feria a finales de agosto. Esperamos hacerla en la Plaza España o en la Plaza Baroa porque queremos mostrar todo lo que se ha hecho con los muchachos de los colegios. Ellos han trabajado en talleres creativos sobre qué es su barrio, cómo ven su barrio, y a partir de eso están generando una obra de teatro chiquita, obviamente, y ha sido muy rico porque ellos también han empezado a descubrir qué es lo que pasa en su entorno, qué es lo que pasa en el lugar donde viven, cuál es la identidad, etcétera, territorial. Entonces también quedan invitadas para eso. Disculpen, ¿puedo hacer una anotación? No sé si es posible. Yo les quiero comentar que el día 5 de agosto va a haber la inauguración de la obra de la Plaza Baroa. Entonces, quizá en eso que quieren hacer ustedes no va a ser posible después del 5 porque la van a cerrar. Lo que sí creo que podría ser muy interesante es que hoy, por ejemplo, hubo una reunión con la gente de la Secretaría de Medio Ambiente y ellos nos dijeron que lo que quieren es respetar y rescatar las cosas importantes de la Plaza Baroa y un poco hacer un traspaso de la Plaza Baroa de antes, que somos nosotros, nuestros juegos y todas las cosas, y una visión un poquito más moderna para el futuro. Y estaban pidiendo participación de gente mayor que haya vivido en Sopocachi y que pueda hacer alguna cosa, hablar sobre algún tema o lo que sea, para ese día que se va a pasar de lo nuestro a lo nuevo, rescatando, pero teniendo puentes, ¿no? Entonces, quién sabe, podría ser interesante que se tenga una temática pequeñita, ¿no? Sobre qué era y
cuál es la riqueza de Cotauma, de Topocachi Bajo, para ver por qué es emblemática nuestra plaza y qué ha pasado en todo este tiempo y qué hemos vivido. Quizá esas vivencias podríamos integrarlas, si les parece, una cosa pequeñita y que va a mostrar, porque lo que pasa es que estamos contando que los niños vienen a la Plaza Balboa, pero no conocen, porque como está tan mala la educación, no conocen qué ha pasado en la guerra del Pacífico, en que Eduardo Abarroa, digamos, ha sido un héroe. ¿Quién es Eduardo Abarroa? ¿Qué hace? Entonces, todos esos relatos, todas esas cosas, esos cuentos que podemos nosotros transmitirles a los niños, serían muy lindos, muy enriquecedores. ¿Qué es todo? Muchas gracias. Vamos a ver entonces si la plaza va a estar cerrada. Vamos a ver si lo hacemos en la Plaza España o en algún otro sitio en Sopocachi. Porque hay la Plaza España. Sí, hay varios espacios. Esa también te juntan lo de arriba con lo de abajo. Eso vamos a ver. Y o en el montículo, que es tan lindo, eso sí que es emblemático. Ya, buenas noches. Bueno, ya lo mencionó Raquel, muchísimas gracias por concedernos la entrevista para recopilar datos para nuestra investigación. Como les dijo Raquel, bueno, el proyecto por el cual ha ganado se llama Cultura, Arte y Memoria en el macro distrito de Cotauma. El macro distrito de Cotauma, de acuerdo al estudio que hizo el gobierno municipal de La Paz, es uno de los más grandes del municipio, con alrededor de 150.000 habitantes, y el cual tiene 4 distritos, ¿no? 3, 4, 5, 6, y no solo abarca lo que es Sopocachi Bajo, Sopocachi Alto, sino que va subiendo hasta llegar a Alto Tacagua, casi colindando con la ciudad del Alto. Entonces es muy grande, muy diverso, y muy interesante también. Entonces, uno de los objetivos principales del proyecto, sobre todo, es recopilar la memoria a través de rutas culturales. Esa es la razón por la cual ahora Raquel les va a explicar con mayor detalle, de forma general, los datos que hemos recopilado para la investigación. Gracias. Y la idea es que después de mostrarles lo que hemos hallado, los hallazgos que hemos tenido, poder conversar con todos ustedes. Yo voy anotando las ideas, los planteamientos, porque lo que se pretende a partir de esto es tener algunos criterios, como decía aquí la presidenta, ¿no? La presidenta de la Junta de Vecinos, qué se puede hacer hacia adelante para fortalecer, digamos, el macro distrito y los barrios en específico, que en este caso es el Sopocachi, ¿no? Bueno, el macro distrito, como decíamos nosotros, está en la ladera oeste de la ciudad de La Paz, y como ha dicho Claudia, es muy amplio. Nosotros nos hemos circunscrito al distrito 3, 4 y 5, el distrito 3, 4 y 5. El distrito 6 no lo hemos tocado, porque es todo lo que es San Pedro, y ya es otra dinámica, es otra realidad. Entonces, esa es una de las cosas que también hay que plantearse, porque un macrodistrito tan amplio y tan diverso no le permite también a los vecinos y vecinas encontrar puntos de encuentro, lazos de unificación para generar propuestas interesantes. Pero a pesar de eso, por eso poníamos nosotros que Cotauma tiene una larga memoria cultural, es una larga memoria cultural que viene desde pre-incaica y precolonial, porque los primeros datos nos dicen que ya antes de los incas aquí era un reservorio alimenticio, y además también minero. Ya se lavaba oro, o sea, cuando llegan los incas empiezan a recuperar este aspecto, no solo, digamos, de reservorio alimenticio, sino también
la característica minera que nos va a definir no solo a este macrodistrito, sino a Bolivia entera. Este es un territorio de ríos y vertientes, que eso es algo que lo marca en todas las zonas, a excepción de Sopocachivaco. Pero en todas las zonas que va subiendo hacia el alto, el tema de las vertientes, el tema de los ríos y el tema del deslizamiento es algo que está muy presente, y al mismo tiempo es una característica muy interesante que creo que no la hemos sabido culturalmente rescatar, ¿no? Entonces, eso ha generado además una serie de problemas, digamos, estructurales a nivel de planificación. Por ejemplo, un vecino decía: el agua es vida, es un macrodistrito bendecido, tenemos mucha agua todo el tiempo, hay muchas vertientes y nos hemos organizado para preservar su uso en nuestro cotidiano. Si ustedes suben de Llojeta hacia arriba, hay 37 cooperativas de agua. Cuando hubo la sequía tan fuerte, cuando habían problemas de agua, ese macrodistrito nunca tuvo problemas, porque aunque esa agua no está lo más potabilizada, entre comillas, que debería, pero ha servido para que la gente no sufra de este tema del agua. Y aquí, hablando con Eugen, ellos tienen una vertiente que pasa por su casa, ¿no? Y ellos han sabido canalizarla, y yo creo que eso me parece muy interesante, porque el trabajo que ha hecho Eugen en su casa de canalizar una vertiente y dirigirla hacia otros lugares es bien importante. Cuando había el racionamiento de agua de la sequía que tú dices aquí, sí. Yo venía aquí y me llevaba el agua, porque había el agua. Nada más que aquí había agua, pero en la zona sur y en la zona del centro no había. Claro, esta es una zona, cuando llega la sequía, no nos tenemos problemas de agua, pero sigamos. Este proyecto, que es el proyecto Cotauma, Cultura, Arte y Memoria, ¿en qué consiste? Hemos hecho entrevistas testimoniales dirigidas a conocer en la voz de sus protagonistas la memoria de estos territorios. Por eso se priorizaron los distritos 3, 4 y 5. Hemos entrevistado a dirigentes y ex dirigentes vecinales, representantes de áreas urbanos. Debo decirles que en este macrodistrito hay un área urbano en Alto Tacagua y Bajo Tacagua, y que se dedican sobre todo a la recuperación de la agricultura y de los saberes ancestrales. Han generado lo que ellos llaman APUs comunales, que son huertos, donde han producido 250, nos han dicho, cargas o toneladas, cargas de papa. 250, sí, cargas de papa. Después hemos entrevistado a gestores culturales, aquí está la Cris, artistas, académicos, hemos hablado con los de la Universidad San Francisco de Asís, que también tienen todo un trabajo cultural, y con representantes de emprendimientos ecológicos, que eso es lo que nos ha llamado muchísimo la atención también. A ver, en base a lo que hemos recuperado, a lo que hemos visto de los testimonios, vemos, por ejemplo, dos cosas fundamentales: el patrimonio y la memoria, ¿no? El patrimonio territorial, que son las Llojetas, el montículo, que es un hito cultural que lo reconocen en todo el macro, y no solo en todo el macro, sino en toda la ciudad. La Plaza Baroa, que es un ícono porque, por lo que significa Baroa, pero por otro lado también se ha convertido en un centro, es una plaza muy viva. Lastimosamente la han convertido en un espacio muy de comercio, que eso le ha quitado también su característica, y deberíamos recuperar artistas y gestores para que no solo se convierta en un espacio donde viene todo el mundo a vender todo lo que quiere, pero la están destruyendo la plaza también, ¿no? Tenemos el patrimonio gastronómico y de cuidado de la vida,
impulsado por colectivo de productores y productoras ecológicas que se encuentran en la Plaza Liga y sus alrededores, y que cada sábado venden y se establecen en esta feria. Tenemos comida consciente, tenemos los huertos comunales en La Cauta, que ustedes deben conocer, que es una muy buena experiencia, que está en la parte de arriba del macrodistrito. Emprendimientos como A Granel Bolivia, Café de Altura, Comida Consciente, etc. Productores de café de altura. En el patrimonio cultural y artístico impulsado desde el esfuerzo ciudadano, tenemos centros y colectivos culturales como El Gallinero, Las Flaviadas, el Museo de las Muñecas, este café, otros espacios culturales que con la pandemia se han cerrado lastimosamente, porque no contamos pues con ningún tipo de apoyo. Entonces es muy difícil mantener, es una lucha contra, es caminar en el desierto más o menos, ¿no? Pero ahí tenemos todos estos centros y colectivos culturales y otros de índole más institucional como el Museo Quilimaná, que se va a abrir este 28, es el centro que la Fundación Banco Central de Bolivia lo ha rehabilitado y que se va a abrir el 28. Sería interesante que vayan también porque tiene muchas cosas muy interesantes. La Fundación Patiño y otros. Tenemos, por ejemplo, un emprendimiento muy interesante de la Junta de Vecinos de Sopocachibago, que tiene que ver con la calle peatonal Gustavo Medinaceli, que es un esfuerzo muy interesante. Bueno, aquí hemos puesto algunas fotos, por ejemplo, miren, tenemos todo en Sopocachibago, todo lo que es la tradición de murales. Ese mural donde dice diversidad, este otro mural, si ustedes van por la Jacinto Benavente, está plagada de murales muy lindos que son hechos por jóvenes muralistas, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, con mucho contenido y con mucha imagen. Aquí tenemos esta estatua. ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Quién me dice? En el montículo. Aquí tenemos también, esta es una de las grandes, que es subiendo de las variadas, ¿cómo se llama esa cabecita? Pero esto es obra de Pedro Bruncar, que él ha apoyado, a partir de eso ha apoyado un grupo de vecinos para construir este espacio súper bonito. Y lo han pintado y es como un esfuerzo desde la ciudadanía, ¿no? Para embellecer ese callejón que era horrible. ¿Cuál es tu bar? ¿Por dónde? Claro, y por ejemplo, estos murales, cómo le han dado una característica muy linda y muy interesante a esta calle. No sé si se ubican cuál es la Jacinto Benavente, pero le han dado una... y Cultivemos las Ciudades del Mañana, esto es parte del proyecto La Cauta, que tiene que ver con toda una visión ecológica, que es una visión muy fuerte, que sí está marcando no solamente el accionar de este macro, sino también está dando el ejemplo para otros macrodistritos y para otros lugares de la ciudad, porque La Cauta es uno de los primeros huertos comunales y en este momento cuenta con más de 70 miembros, ¿no? Sí. Más de 70 miembros que plantan, contribuyen a una contribución a la alimentación sana, al intercambio de productos, al conocimiento de la tierra también. ¿Cuáles son las principales percepciones que hemos visto? Preservar el patrimonio cultural y territorial del macrodistrito. Sobre todo en Sopocachibago hay una demanda muy fuerte de la preservación de todo lo que son las casas, las calles, inclusive nos decía, sí, esa preservación territorial, por ejemplo, de las lojetas. Nosotros hemos ido a visitar las lojetas y aquí Dunia nos ha dado y hoy nos ha dado una cátedra, y es una pena ver cómo las lojetas están siendo aplanadas.
abandonadas por las construcciones, por los loteadores, por los vecinos. No hay una política que preserve. Esa preservación no hay. Desaparición de la memoria patrimonial de Sopocachi y las Yojetas, como decía. Otra percepción es que la interrelación entre distritos y barrios es casi inexistente. Sopocachi barrio es un grupo, Yojeta es otro, Cotauma es otro. Ninguno se interrelaciona como macro distrito ni para generar políticas que les beneficien a todos. Eso tiene que ver también con la visión de la subalcaldía y del subalcalde, digamos, ¿no? Pero eso es una percepción que hemos visto en todas las entrevistas que hemos hecho. Falta de políticas culturales y municipales y la falta de presupuestos adecuados en los POAs vecinales. Como ustedes saben, el 3.5% del POA vecinal, por la Ley Municipal de Culturas, debería destinarse a actividades culturales, el 3.5%. Pero nos decían que el presupuesto que tienen está pequeño en los barrios, entonces que resulta siendo como 500 bolivianos, 300 bolivianos, 400 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer ahí? Hacer actividades que se generen entre todos y que juntándose puedan hacer una actividad que sea pues estratégica, que sea una actividad que le dé al macro una visión distinta. La importancia de las vertientes como sinónimo de vida y al mismo tiempo de desolación y pérdida con los deslizamientos. La gente tiene sobre todo desde Yoqueta hacia arriba, tiene una mirada bien ambigua, ¿no? Por un lado, las vertientes saben que hay lavanderas, han organizado las lavanderas en la zona de arriba, viven de esa agua, viven de ese trabajo, pero al mismo tiempo hay todo es como el fantasma del deslizamiento que siempre está presente. De hecho, cuando hemos ido a la Cauta, nos han dicho que uno de los temas más graves que tuvieron cuando se instalaron ahí era que había habido un gran deslizamiento en esa zona y que los vecinos no querían que nadie entre porque habían muerto muchas personas y que esa era una huaca, es una zona sagrada. Entonces, así como eso, los de los aires urbanos y varios otros vecinos nos han hablado de las huacas que han ido desapareciendo porque la urbanización, digamos, sin ninguna planificación, con una mirada muy occidental y muy de mercantilismo, no toma en cuenta esas que deberían ser políticas para preservar los espacios, ¿no? La erosión del medio ambiente y la biodiversidad por las excesivas edificaciones. Por ejemplo, aquí nos decía la Cris, tenemos derecho, vamos a luchar porque tenemos derecho al sol y a la luz. Y eso no solamente nos ha dicho la Cris, nos han dicho varias personas. Eso es parte de un derecho para tener una calidad de vida mejor y más sana. Y realmente, edificio tras edificio tras edificio, pues se perdió toda la luz y el sol, que es fundamental en una ciudad como esta. Los huertos y apus comunales en Cotauma son una forma de resistencia al mercantilismo de los alimentos. Por ejemplo, al generarse, en el caso de Cotauma, trueques e intercambio de productos, estamos rompiendo con esta visión tan, tan mercantilizada del supermercado, digamos, y tan individualizada, porque en lo que nos comentaban los de la Cauta es que tienen que intercambiar entre ellos, porque no venden los productos son para intercambio. Entonces eso es muy interesante porque de alguna manera estamos rompiendo con esa visión
de que todo se compra, de que todo es comprable, ¿no ven? Y que la alimentación también es cultura. Bienvenido, Gus, pasa por aquí. Que la alimentación también es cultura, la alimentación es parte de una identidad de ese territorio. ¿Cómo estás? Después nos decían algo que es muy interesante y que también tenemos que ver, sobre todo los que son dirigentes vecinales o los que viven hace muchos años en este macro, ¿no? No es lo mismo vivir arriba o abajo de la ladera. No es lo mismo vivir arriba en Alto Tacagua que vivir en Sopocachi, digamos, ¿no? Las condiciones son muy distintas, las visiones son muy distintas, y ahí sí se necesita una política cultural que vaya a recoger esa diversidad que se veía en los murales que hemos mostrado. Las actividades culturales y artísticas se concentran en Sopocachi Bajo y hay que generar condiciones para que se den en otros barrios. Esa también es otro planteamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el macro, la Plaza Baroa, el teleférico. El teleférico se ha convertido en un ícono, porque con el teleférico, lo que decían muchos vecinos, por primera vez hemos conocido lo que es el Macro Distrito. Desde arriba vemos cuáles son las diferencias, vemos las construcciones, vemos los problemas. Entonces esto es muy interesante, cómo el teleférico ha generado uniones entre barrios, así como las ferias, ¿no? Ahí tienen el icono del montículo, que aquí está Gustavo, que en esa junta vecinal y junto con otros vecinos han trabajado para remodelar o mejorar las condiciones del montículo, ¿no? Y esas son las glorietas, ¿no? Las glorietas que a mí particularmente me gustan mucho. O sea, a mí particularmente me gustan y creo que, por ejemplo, los pintores, Jaime Sáenz, Guillermo Bedregalijo y todos los que han escrito y han producido y han hablado de las glorietas, pues creo que tiene mucha razón. ¿Cuáles son las constataciones de este pequeño trabajo? Las manifestaciones culturales son diversas y congregan a colectivos no solo del macrodistrito. Eso, por ejemplo, es una fortaleza, porque cuando nosotros, en este caso, con pequeñas contribuciones en la Plaza Baroa, hemos hecho algunas actividades, ha venido gente desde el Alto, desde el centro, desde zona sur, entonces tiene una capacidad de convocatoria muy interesante y esas manifestaciones culturales más bien habría que vigorizarlas y fortalecerlas. La memoria del macrodistrito se preserva en centros culturales como las Flaviadas, la Fundación Patiño, el Museo de las Muñecas, el Museo Núñez del Prado, que desgraciadamente está cerrado y que se debería hacer una campaña para que lo abran, el Museo Solón, que no sé sinceramente cómo está funcionando, y otros espacios, ¿no? Sopocachi Bajo es un territorio cultural y artístico de permanente innovación. Y eso es interesante que los vecinos de Sopocachi lo entiendan. Es un territorio de innovación permanente, ya sean los murales, ya sean los festivales, ya surgen, digamos, centros culturales, centros veganos, grupos de teatro, o sea, es un espacio de permanente innovación y tenemos que reconocerlo y verlo así. Hitos en la organización vecinal urbana, como el pintado de murales, calles peatonales, encuentros artísticos, remodelado de plazas, esos son hitos que de alguna manera ni el municipio los reivindica, ni los vecinos los reivindican, y el municipio menos. Entonces creo que eso es otra cosa que es importante también, que empezamos a reconocer y valorar. El arte como instrumento territorial comunitario se manifiesta en centros culturales en Cotahumas, Sopocachi Bajo y Tacagua,
Por ejemplo, en Tacagua, todo el trabajo que hacen los ellos se denominan aymaras urbanos, y todo el trabajo que hacen a partir de la recuperación de la música, la recuperación de los tejidos, centrándose en la producción de papa. Es muy interesante porque también le da otra mirada a este macro, ¿no? ¿A qué lado? Es que estoy perdida, yo solo sabía que había Sopocachi. Pero, ¿a qué lado? Alto Tacagua es así, Hacia allá. hacia el alto. Encima del Estadio Bolívar. Ah, ya, Hacia por el otro lado es Incañonero. Al lado es un Cañonero. Cotauma es un macro distrito que se transforma permanentemente. El cuidado de la vida y la alimentación sana son el objetivo de varias ferias. Ese es un tema bien importante que también es parte de entender lo ecológico como lo cultural. Porque no podemos separar medio ambiente, cultura, sociedad, lo social. Todo, tenemos que tener una visión más holística, ¿no? Y evidentemente las ferias ecológicas trascienden los límites barriales, y eso me parece muy interesante, como la de la Plaza Libra, o hay otras más arriba que nosotros todavía no las hemos visto, y iniciativas ecológicas que ya les he dicho, ¿no? A granel, comida consciente, entre otros, y los huertos urbanos y comunales, que ya hemos hablado de ellos. Ahí están las feriadas. Ahí tenemos uno de los murales que se han hecho en la Jacinto Benavente. Realmente ese es un tema, eso hay que recuperarlo. Ahí tienen las casas más patrimoniales y los murales que se han hecho en toda esta calle, que realmente son muy lindos. ¿Cuál es? No, hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos llegado, eso es lo que nosotros hemos visto, y ahora nos interesaría muchísimo, a partir de todo lo que nosotros hemos encontrado, hablar de las propuestas. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las propuestas que nos permitan, digamos, agilizar un poco tanto a los vecinos como generar propuestas también hacia las autoridades, ¿no? Yo voy a anotar esto mientras ustedes hablan, y yo les paso Ahí al no, les paso el micrófono a quien quiera. Yo les voy a contar porque Ya, esperando un cachito, voy a anotar. pero no es propuesta, o sea, me No me pidieron, importa, igualito lo voy a anotar. como era vivos en Sopocachi, ya son Más cerquita. 70 años, y los 70 años los he vivido aquí en Sopocachi. La alcaldía ha sacado un libro que se llama Sopocachi, y me llamó un señor que es amigo de mi hija, mi hija es antropóloga, y me dice: quiero que me cuentes, porque dice que tú has rescatado una leyenda. Le digo: no, lo que pasa es que de chica mi empleada me llevaba al templo de Gane, y me mostraba y me decía: no vas a venir sola aquí, porque aquí viene el diablo. Y me contaron una historia que se había aparecido el diablo con sus dientes de oro, y que se había querido robar a las semillas, y de allá había venido el temblor, por eso se llama Tembladerán. Se había parado justo en el Monticus, y es ahí cuando hacen la iglesia en agradecimiento a que la Virgen paró eso. Entonces yo he escrito un cuento, y yo le dije: no, yo no he escrito una leyenda, nada, he escrito un cuento, te lo paso, pero no era para que me lo publique. Me agradó mucho porque me lo ha publicado ahí, pero lo interesante es lo que tú decías. Antes, hace 70 años, yo tenía otra idea, ¿ves? No había Cotauma, no había nada, había Sopocachi. Y todo lo que tú dices era así. Eran quintas, o sea, eran sembradíos, que todavía yo me acuerdo de chica comía virus. Ustedes han debido robar choclos, habas, y nos apedreaban, y además duraznos verdes, los ciruelos verdes, ¿no? Era nuestro mayor anhelo ir y comer, robar ciruelos, cuando tenías en tu casa, pues no sé qué, y verdes. Pero éramos todos iguales, éramos un
barrio, salías y te conocían. Si te veían sola, anda a tu casa porque yo te voy a llevar, si no estás andando por aquí, las señoras. Incluso tengo una anécdota cuando cayó el MNR. Yo vivía en la Rica Monjía, mi papi llegó a ser vicepresidente del 56, pero siempre habíamos conservado la casa pequeña, porque mi papi siempre ha tenido, no la idea de la izquierda de ahora, disculpen, sino de esa izquierda de antes que tenía ideales. Él vivía así, entonces nunca cambió de casa, mi casa era pequeñita. Y había en la esquina el señor del dueño de la casa Bernardo, que eran los Elsner, que tenían, claro, una casa preciosa. Entonces, porque estaban atacando las casas de los movimentistas. Se fueron todos a meterse a la casa del pobre señor Elsner, que era un señor alemán. Entonces, mi mami, ahí vi que tenía una madre valiente realmente. Salió y le digo, ¿qué quieren? No se metan donde ese señor, no les he hecho nada. ¿Qué quieren en mi casa? Que es la casa de mi Chávez. No puede ser, le decía, esa casita, ¿cómo hay de vivir? Ahí viven. ¿Qué quieren? ¿Qué les hemos robado? Pasen y van a ver que nada de lo que tenemos ahí es de ustedes. Entonces, claro, nosotros estábamos donde un vecino temblando, ¿no? Pero vimos cómo mi mamá pudo proteger nuestra casa pequeña, lo poco que teníamos, porque en la esquina le habían deshecho la casa de campando. Entonces, para mí eso fue ver que mi madre había sido revolucionaria, seguía y se murió revolucionaria. Eso les quería decir, además de Llojeta, que sí he llegado a leer que era el señorío de Llojeta, era un noble, el señor de Llojeta, que sobre todo hacía entierros para los nobles. De ahí que salió un cementerio, que cuando hicieron esa avenida que va hasta la zona sur, ¿La Cantutani? No, la otra, que pasa por mi casa. La Mario Mercado. Primero es después la Mario Mercado. Cuando la vieron, tú veías que deshacían, yo no sé qué se llaman, pero eran chulpas. Y no les importaba, o sea, porque además yo que me acuerdo de Llojeta, para mí era ir al cerro, ir a volar voladores, ir a hacer día de campo, porque era puro cerros, o sea, y lecheras, todo eso. Entonces yo me he ido a vivir ahí, me da pena, porque la verdad, como dice Raquel, es una zona, me han dado mis papeles, todo, sí tengo papeles porque he comprado, pero la verdad que tienes miedo, ¿no? O sea, desde que se ha caído la parte del cerro, atacado eso, te da miedo, pero claro, ¿dónde más te vas a extender? Por suerte ahí no podemos hacer edificios porque no puedes, o sea, caen. Y sí, tú dices que hay muy bonito que se haya, ¿qué se llama esos que salen agua? Vertientes. Vertientes que antes ahí lavaban la ropa para que salga blanca. Y yo la odio, porque me ha humedecido totalmente mi parte de abajo de mi casa y de mi comedor. Entonces él ha optado por entubarla y ahora está secando para que le pintemos, ¿no? Ya. Pero como ama de casa me ha sentado muy mal que hay una vertiente. Pero eso quería decirles, o sea, ese es el Sopocachi para mí, el que amo y que me da pena, porque lo que te decía, se vuelve una comidera. En cada esquina ves un restaurante, unas comidas, salgan afuera, no sabes cómo vas a ir a actuar, no sabes cómo te vas a portar. Más bien que tengo una pareja que es tranquila y se lleva muy bien con los vecinos, porque yo incluso he hecho cerrar una fábrica que era de plásticos, era totalmente contaminante y me tienen terror los vecinos porque en años no la pudieron cerrar y yo a gritos, no sé cómo al alcalde, que era Fred Villa, le pedí que cerrara y se cerró la fábrica. Gracias, Dunia. Una de las cosas que has tocado, que creo que es importante también, porque en esto que estamos reflexionando, toda esta zona de este macro de Cotauma era un reservorio agrícola de La Paz.
Ahora, curiosamente, digamos, como estamos volviendo lentamente a eso, porque realmente los huertos comunales que hay aquí, los huertos que hay en los edificios, en las casas, así chiquitos, más grandes, etc., y esa mirada de recuperar el medio ambiente es parte de esa memoria. Entonces eso es muy lindo, ¿verdad? Bueno, yo soy, para los que no me conocen, soy Roxana Salazar, soy directora del Museo de Muñecas. Bueno, lo que decía Dunia me acompaña, porque yo también soy del siglo pasado y Sopocachi es la cuna de mis recuerdos, de mis memorias más antiguas. Aunque yo he nacido en la zona norte, a los 2 años mis padres ya habían construido la casa aquí en la Rosario Gutiérrez, donde es el museo, y entonces mis recuerdos realmente, mi memoria más antigua es de Sopocachi, y de Sopocachi Bajo, porque a los cerros íbamos pues de excursión o íbamos a ver qué había, ¿no? Y con miedo, porque eran las montañas, directamente, eran un poco las afueras de Sopocachi. Y evidentemente sobre lo que decías del montículo y tu cuento, yo he leído una anécdota de Sotomayor, que muchos tal vez lo han leído, y dice que en el año 1570 más o menos, los españoles que estaban en la conquista, entonces habían hecho una iglesia con la imagen de la Inmaculada Concepción, y lo hicieron ahí en la comunidad de Antoine, y que había mucha gente, como dicen ustedes, había pues sembradíos, había ese reservorio agrícola. Sin embargo, en 1590, 80 creo que fue el sismo, un movimiento sísmico que hubo y acabó con toda esa parte. Todas las casitas de barro, las cosechas, la gente, no quedó nada, pero quedó intacta la Virgencita de la Inmaculada. Entonces, esa Virgencita estaba en ese sitio que era el montículo. Se rehizo la capillita, se le hizo, pero lamentablemente a los pocos años, 2, 3 años, en una fiesta popular se incendió la capilla chiquita y nuevamente se perdió a la Virgen, ¿no? Se cayó la capilla, en fin, pero la Virgencita quedó intacta. Y entonces con eso antecedente, por tercera vez hicieron una capilla y se le inauguró el 8 de diciembre de 1898. Entonces esa es la leyenda que dice Sotomayor sobre eso, que corrobora un poco a tu cuento y a tu anécdota, ¿no? Y desde ahí pues se festeja Sopocachi con una suerte de interculturalidad, porque se venera a la Virgencita, es un acto religioso en la iglesia, pero de veneración a la Virgen. Pero después entran los bailes folclóricos, después viene la fiesta popular, la comida, la bebida, ¿cierto? Eso es el festejo. Yo recuerdo también de mis épocas de niña, en esa época la procesión, pero también que había una asociación que se llamaba la Sociedad de Señoras de Sopocachi, que estaba constituida por las distinguidas damas de las familias que recibían y habitaban en Sopocachi. Y entonces se festejaba como una misa solemne también, y se hacía una kermés en el montículo. Y existía todavía la
calecita, ¿cómo se llama? El kiosco. Y ahí se hacían las rifas sin blancas. Y nosotros, las hijas de la señora y las nietas, teníamos pues que mover la tómbola, ¿no? Para sacar los premios que compraban y prender unas virgencitas a la gente para su beneficencia, para que hagan sus obras sociales. Eso me acuerdo porque fue una de las actividades de mi niñez en Sopocachi y en el Montículo. Pero también recuerdo, tú también decías, en 1964, la caída del MNR, el golpe de Barrientos y Urbano. Desde la ventana de mi dormitorio veía la gente bajar. Yo decía la gente, pero ahora se dice las hordas. Porque no venían pues sin nada, venían con inodoros, lavamanos, sillones, sillas, con todo lo que habían saqueado de la casa de San Román, que era la casa del terror, de la oposición, ¿no? Y de ahí la gente, cuando cayó el MNR, tomó la casa, así como tomó también la casa de Guillermo Bedregal en Castiazo, y también sacaron libros, piano, todo lo que podían, y vos veías en la calle la gente de las horas, lo que decimos ahora, y que venían eso. Y también recuerdo que son acontecimientos políticos, sí, pero también recuerdo que yo por lo menos tenía el oído muy abusado para escuchar no solamente los cultivos, sino las balas, porque las balas venían de la cacota y se escuchaban en Sopocachi como ecos bien fuertes. Entonces la gente que decía golpe de Estado, no, revolución, revolución, todo el mundo preguntaba revolución, imitando a lo que fue el 56 en esa época. Entonces ya el 64 lo mismo, nos parece revolución, y era una sucesión de golpes de Estado. En realidad había golpes de Estado en esa época que nos ha costado mucho tiempo lograr la democracia que ahora estamos viviendo, entre comillas, de la democracia, en fin. Esas cosas recuerdo. Además también, sí, mis recuerdos son de Sopocachi Bajo más que todo. Gracias. Gracias, porque hemos filmado también en el Museo de las Muñecas. Sí, hemos hecho varias filmaciones y de algún rato las vamos a poner como pequeñísimos microsportes, ¿no? Además de los recuerdos que ustedes tienen, además de los recuerdos, porque todos y todas tienen recuerdos de esta zona, me gustaría mucho escuchar también qué actividades o qué cosas se podrían hacer hacia adelante o se hacen para fortalecer los espacios culturales, fortalecer la memoria, la identidad, etc. Gracias, Raquel. Bueno, no sé, me parece súper interesante el proyecto y creo que de alguna manera deberíamos intentar enfocar no tanto desde el patrimonio como la nostalgia, sino ver la idea del patrimonio como una cuestión viva, que de alguna forma también evoca la nostalgia, pero también puede producir algo nuevo, ¿no? Creo que eso es súper importante y de alguna manera poder, no sé, rescatar la memoria de estas memorias que la gente se acuerda, pero también poder dialogar con lo nuevo que está pasando en el barrio, ¿no? Creo que eso es súper importante. No sé, por ejemplo, estos murales que mostraban es producto de una alianza con Internet Bolivia y con otros proyectos que han permitido de que estas chicas hagan estos murales. Entonces, creo que es súper importante empezar a crear canales para que más gente se entere cómo es que aparecen algunas cosas, ¿no? Porque creo que de lo que falla es que hay muchos esfuerzos individuales, pero no hay canales donde podamos como
difundir o mejorar, saber lo que hace el otro. Creo que ese es el reto más grande que tendríamos, siendo un barrio que es tradicional y que de alguna manera muchas de las personas que han vivido en este barrio siguen viviendo en este barrio. Y creo que hay esas posibilidades de que cuando llegamos, conozco a tu papá, conozco a tu tío, o sea, hay cierto tipo de redes. Entonces, si existen esas redes, debería ser más fácil poder crear canales para poder dialogar, y creo que desde el proyecto que ustedes están liderando tal vez puede ser interesante empezar a, o sea, proponer alguna forma de comunicación, una forma de, no sé, de información para que en verdad circule más lo que está pasando, ¿no? Y creo que esa sería, o sea, mi propuesta. Y obviamente creo que somos varios los espacios, desde las Flaviadas he intentado siempre poder resaltar. El 2017 montamos una exposición con el espacio Simón y Patiño, un poco con la intención de eso, de rescatar fotografías del barrio, pero también hablar de Sopocachi, de su memoria. Y hemos subido una página web que hay varias de estas imágenes. Entonces hay pequeños videitos y cosas que se pueden ir uniendo y que, no sé, nosotros de alguna manera igual conservamos un acervo de libros, documentos y referencias, pero creo que el reto de encontrarnos también es la posibilidad de pensar cómo inventamos canales para que más gente se entere de lo que hacemos, ¿no? Y que no solo sean como individuales. Entonces, no sé, tal vez pensando en esto de las propuestas, a mí se me ocurría, no sé, empezar a cómo generamos un punto de información del barrio que te hable de todo eso, de las vertientes, que te hable de estas cuestiones ecológicas y de esta movida cultural. Entonces, tal vez, no sé, hay que darle una vuelta para proponer dónde creamos ese punto de información que sea una provocación también para que otros barrios conozcan. Y ahí una réplica que yo quería preguntar era, ¿qué habían hecho con qué estudiantes de qué colegios del barrio? Porque sí sería súper interesante, personalmente a mí me gustaría traer a esos chicos a las Flaviadas, que conozcan, que vean un poco en ese tenor eso. En relación a eso, es esa parte del proyecto, porque el proyecto tiene dos grandes líneas, esta de la memoria y la otra que es la parte creativa lúdica, ¿no? El Gallinero está haciendo esta parte y hemos trabajado con los estudiantes de 2 o 3 colegios, San Luis y otro colegio que no me acuerdo, de Cochabamba y de Cachalto, ya sería, ¿no? Cerca de la Plaza Lira. Y han hecho una actividad acá y sería muy interesante ponerse en contacto. Yo voy a hablar con Mayra para que puedan, de hecho, por ejemplo, en la feria que queremos hacer sería bien interesante que estén ustedes, que estén todos los espacios que puedan y quieran, porque para nosotros es importante lo que tú dices, generar espacios de información y de conocimiento, porque, por ejemplo, el Museo de las Muñecas tiene cosas bellísimas, tiene horarios muy específicos, pero también es importantísimo saber eso, o lo que están haciendo con el tema del medio ambiente, los árboles, en la junta de vecinos de ustedes. Entonces, creo que esas cosas son muy lindas. Buenas noches, soy Regina Quevedo. Hola, soy Regina Quevedo y estoy apoyando voluntariamente al trabajo de Maquena en la Junta. Con ustedes, con muchas de ustedes, también soy antiquísima aquí, vivo 70 años. He vivido en la Plaza Baroa, en la Elizabeth Salinas, después viví en la Comisión Campos y ahora finalmente ya tengo una casa propia que es en la Plaza España, también de las tradicionales. Como bien decía Raquel, es importante, y también la vida de las Flaviadas, es importante recordar, pero recordar significa, en mi criterio, revalorizar. Porque antes Sopocachi era un barrio interesante, donde había paz, donde había posibilidad de andar a las calles hasta tarde de la noche, donde había juegos lúdicos, como está diciendo la Raquel. Por ejemplo, había grupos de niños que nos reuníamos en la Iglesia Sabinas y hacíamos títeres.
hacíamos fogatas de San Juan, bueno, ahora está prohibido, pero nos reuníamos. También hacíamos unas mesitas y vendíamos nuestros juguetes viejos, nuestras muñecas y todo lo que cosíamos en las calles. Y a través de la iglesia de los carmelitas también se asistían a los cursos de primera comunión, a los matrimonios, sabíamos quién se va a casar y las chicas íbamos a ver quién se casaba y veíamos los sábados. En la parte lúdica yo creo que la Plaza Baroa es bien importante, es importante, y la Plaza Baroa era más limpia, había mejor conservada, no había esos barrotes para evitar que los perros entren, no había tanto perro. Yo no entiendo qué pasa ahora, la gente saca los animales y no sabe recoger los diseños de los perros. Ahora, trasladándonos ya al tiempo de ahora, ¿cómo podemos preservar la cultura de Sopocachi? Porque la cultura estamos entendiendo todo, el arte, el cine, los museos, la forma de vivir, cómo son las construcciones. Y yo creo que el boom de las construcciones también han afectado a esta zona. Hasta la movilidad social, como bien muchas veces dice Maquena, en los edificios mucha gente no es dueña de los departamentos, tienen inquilinos porque los dueños de los departamentos tienen casas en la zona sur y alquilan esos predios. Después, el mantenimiento del Sopocachi Bajo es terrible porque nosotros pagamos impuestos y no pagamos impuestos bajos, pagamos impuestos altos, y cuando se va a la Cotauma, a la guardería, siempre la respuesta es que no hay recursos, y lo que se hace es muy poco para el mantenimiento, por ejemplo, de las plazas. El mercado Sopocachi, por ejemplo, es una reliquia y es un mercado bastante especial, donde me parece que no hay higiene, es un pasanato de mujeres que venden ahí, han tomado las calles, porque las que venden afuera también tienen puestos adentro. Y esa calle, la Huachaya, es impasable. Y toda la zona, los lugares donde hay concentración de población, hay vendedores de todo y no dejan el paso. Venden pan, imagínense, en las esquinas llenas de tierra, se cae el pan, lo levantan y eso siguen vendiendo. Ahora, con relación a lo cultural, yo creo que el turismo es importante, hay pequeños hoteles interesantes, está la Fundación Patillo, que creo que se podría mover un poco más. Me parece que es tan hermosa, pero no se mueve, no está ahí, ese edificio tan lindo, ahí quieto. Muy estática. Estático, sí. Entonces, hay mucho por hacer, de lo que se trata yo creo es revalorizar Sopocachi Bajo, con una proyección también hacia Cotauma, porque hay, como dice la Raquel, cuando bajas por el periférico te vas dando cuenta cómo son las construcciones hacia arriba, que son bastante especiales, ¿no? Como son en las provincias más o menos, no son bien construidas, no son construcciones, edificaciones terminadas, son medias aguas y toda clase. En cambio, esta parte hay mejor construcción, pero los edificios son los que están quitando el sol a las 6 de agosto, la 20 de octubre, Ecuador. Eso perjudica. Yo creo que debe haber una ordenanza donde se diga que se mantengan las casas históricas antiguas, se vayan declarando patrimonio. Por ejemplo, en mi cuadra iban a declarar patrimonio y de pronto, en la época del alcalde del Granado, resultó un edificio de 4 pisos que es un sauna donde ocupan la acera, los autos, y olvídense de declarar patrimonio porque son parecidas a las casitas de la 20 de octubre, y esas sí se mantienen. Entonces, eso del patrimonio es bien importante. Eso quería decirte, este comentario. Bueno, buenas noches. Creo que información secundaria sobre lo que es Sopocachi, hay un buen bagaje. Sotomayor está entre ellos. Hay las crónicas de Antonio de la Calancha, que habla justamente de Ancoanco, de un deslizamiento que hubo desde el Tenco, 50. Estamos hablando de hace siglos atrás, ¿no?
Es otra interesante fuente bibliográfica, es Weiner, que es un explorador francés que viene inmediatamente después de la Guerra del Pacífico, en 1880, que describe lo que es más o menos la ciudad de La Paz, y en alguna parte sí, además que en el tiempo no había ni fotografía, ¿no? Porque se grababa, muestra lo que es la ciudad de La Paz en particular, y vale la pena como fuente bibliográfica. Después tenemos a Fernando Díaz de Medina, que entre el momento de 1899, entre el siglo XIX al XX, cuando pasa, se escribe de un siglo a otro. Es un excelente texto, es un texto voluminoso, que vale la pena también. Y ahí describe lo que es Sopocachi, cuando la ciudad termina donde es la base de Estudiante y empieza la parte de sembradíos. A partir de ahí, donde estamos en Sopocachi, habla de una laguna donde es la Plaza España, y ese es un texto muy objetivo que había que ver, ¿no? Y a partir de eso se escriben varias cosas, pero creo que son esos temas importantes. Ahora, en la experiencia que hemos tenido nosotros a través de la administración de la Junta de Vecinos, creo que le hemos dado hincapié a 3 puntos, por lo menos en los que he estado inmiscuido, y ha sido todo el tema del arte urbano. Hemos organizado el segundo encuentro latinoamericano de muralismo, donde han participado 6 países de la región, y se ha invertido parte del POA del año 2016, habiendo logrado 15 espectaculares, en su mayoría murales, ¿no? Ahí tenemos el mural vertical más grande de los de La Paz, tenemos el mural que hace un grupo argentino que viene, que es el Hogar Villegas. Después en la calle Gustavo Beinaceli también logramos varios de los murales. Y es un hito porque por primera vez en un periódico nacional, una junta de vecinos, logra estar en una primera plana de un periódico con 2 páginas 7. Entonces, creo que ese ha sido uno de los hitos más importantes, donde nosotros hemos participado directamente, porque se ha hecho arte urbano sobre predios que son netamente privados, ¿no? A diferencia del gobierno municipal, que siempre había hecho, ya sea en el mercado Camacho o en otras regiones, ¿no? En el mismo cementerio de la ciudad de La Paz. Otro de los hitos importantes que tenemos acá en Sopocachi es la restauración de parte de lo que es el montículo. Estamos hablando del monumento principal, que está hecho con mármol de Carrara y que necesitaba en su momento una restauración que también logramos hacer, al igual que el portón que existe, el portal que existe. Además, lo importante de esto es que se invita a una restauradora española que está a cargo de esta restauración, que había trabajado incluso en la restauración de las pirámides de Egipto, ¿no? Entonces, son medidas que tomamos en su momento en la Junta de Vecinos, que van más allá de lo urbano, de las vías o de las veredas, etc., ¿no? Por otro lado, otro de los hitos importantes es el que hacemos con lo que es el deporte urbano, ¿no? que no se ha considerado, y logramos en la Plaza España hacer el primer circuito de calistenia del país, ¿no? Un circuito de calistenia público, ¿no? Con una inversión mínima de 10.000 bolivianos, y logramos hacer esto. Un deporte que lamentablemente por el uso se ha ido deteriorando, pero vale la pena. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que lamentablemente hay un divorcio entre lo que son las políticas municipales versus lo que es la demanda ciudadana. Por ejemplo, en el caso de la cultura, ¿no? El arte urbano siempre ha estado en el traspatio de las políticas municipales, ¿no? Entonces es importante de que se empiece a incentivar, porque finalmente, como Sopocachi, ¿no? Particularmente como barrio, como zona, estamos inmiscuidos dentro de lo que son las ciudades en general, ¿no? Y el desarrollo de las ciudades. Y muy bien, Raquel hace un momento hablaba de la integralidad de ese tipo de políticas, porque no solamente estamos hablando de arte urbano, no estamos hablando solamente
del deporte, sino también estamos hablando de temas tan importantes como es el cambio climático versus el desarrollo de las ciudades. Cuando se habla del arbolado público, por ejemplo, el peor desastre que tenemos en el país en los últimos años es la administración de nuestro arbolado público, que tiene además una directa relevancia sobre lo que es el cambio climático. El desmoche de los árboles es atroz. O sea, la política municipal, por ejemplo, al respecto, es que hace prevalecer los cables, ¿no?, por encima de lo que es un árbol. O sea, ¿cuántos vecinos están pidiendo que se corten los árboles, que además el desmoche, porque no estamos hablando de podarlo, y están hablando de que se corten los árboles porque va a afectar sus cables? Entonces, no hay una política pública, ¿no?, que maneje ese tipo de cosas. Lo mismo estamos hablando de la gestión integral de residuos sólidos. No tenemos una gestión integral, no solamente sobre sino en general en la ciudad. O sea, todos, desde que tenemos uso de razón, hemos conocido a Río Choqueyacu en las mismas condiciones que lo tenemos. Entonces, no hay políticas públicas acordes a la realidad y al desarrollo del urbanismo a nivel de los países y a nivel de lo que es el manejo de las ciudades. Entonces, creo que como política y como lo que tendríamos que hacer de ahora en adelante es eso, impulsar deportes urbanos, poner en la palestra todo el tema del cambio climático, el tema del cambio climático versus residuos sólidos, versus el acceso al agua, versus el aire que respiramos, el acceso al sol, etcétera, pero como una medida integral y no solamente como un punto seguido, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Luis. Interesante, planteando lograr pasar. Buenas noches. Bueno, un vecino más de Sopocachi. Considero que es muy importante tomar en cuenta los dos factores que se han estado hablando ahora. El histórico, que es fundamental, porque si no sabemos dónde vivimos, poco podemos hacer por un futuro. Y hay que tomar muy en cuenta las nuevas ideas de los jóvenes. Pero el joven no va a tener una buena idea sin conocer qué es lo que está pasando en su barrio. Lamentablemente, los que queremos a Sopocachi, o ya estamos viejos o no nos interesa. Hemos perdido el amor al barrio, por ende hemos perdido el amor a nuestra ciudad, y por eso no nos importa. Es muy importante, perdón la redundancia, que tomemos conciencia de dónde vivimos, cómo ha sido el barrio, cómo ha ido creciendo. Como en toda ciudad, ahora este barrio está padeciendo el avasallamiento de gente que ha querido venir hacia vivir a Sopocachi. No le importa. Lo que la señora decía, que vienen inquilinos, que están un tiempo, no les interesa lo que pasa efectivamente con el barrio. Entonces creo que uno de los puntos importantes es concientizar, hacer una campaña de amor a Sopocachi. Es muy importante el arte urbano. Yo, no sé, en mi vida puedo agarrar un pincel y hacer una raya. Me encanta el arte, pero a mí nadie me da bola, porque nadie me invita. Me encantaría ir a pintar una pared. ¿Por qué no incentivar eso en los vecinos? No es necesario que traigamos muralistas. Por favor, hay gente que puede hacerlo sin ser muralista. Si uno encara, digamos, a decir, amor por Sopocachi, a mí, ¿cuál es el recuerdo que tienes? Por una parte, ¿cuál es el futuro que quieres? Y eso no solamente en el arte urbano, hay que concientizar en el medio ambiente. Nosotros vivimos en Verde, una cuadra más abajo. Todavía es Sopocachi. Hasta la rotonda del cementerio Jardín, ahí comienza Cotaúna. Sí, no. ¿Ya? O sea, eso es de acuerdo al plan urbano. ¿Ya? Entonces, bueno, usted sabe más. ¿No? Entonces, no hay una unión entre la Junta de Vecinos. A la Junta de Vecinos de Sopocachi Bajo le importa poco lo que pasa hacia el lado digamos, de la Jaime Estrella hacia ese lado. Le importa poco. No, entonces hay que hacer una integración de lo que es Sopocachi. Si Sopocachi Bajo va a empezar con ese ejemplo, háganlo. Busquen gente de circundante a Sopocachi Bajo que ama Sopocachi, pero no saben cómo participar. Si no hay información,
si no hay ese tipo de reuniones. Ahora hay las redes sociales, pero en las redes sociales no sé, propaganda de Guairuru, propaganda de las flameadas y el resto de las cosas que. O sea, parece que Sopocachi se acabara en la Plaza España, ni siquiera la Andrés Bello. ¿Conocen la Plaza Andrés Bello ustedes? Es una plaza mínima y es preciosa. Y no es de tirabolas. ¿No? Bueno, es posible, no los he oído por ahí. Pero si vamos integrando de alguna manera eso, con información, con, no sé, pues convocatorias. Señores, a ver, ¿quién quiere venir a pintar esta pared, por favor? A nadie le va a costar llevar un balde de pintura con su brochita y hacer algo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en pro del barrio. Entonces, quizás buscar esas políticas de implementar. No es hacer grandes obras. Porque para criticar todos vamos a criticar de un punto, de otro punto. No vamos a decir aquellos falla, aquellos. Pero en su momento que estaban haciendo no hemos dicho nada. Quieren incentivar el amor por Sopocachi. Empecemos a aportar de alguna manera. ¿Puedo yo dejar mi teléfono? Puedo moverme de alguna manera. Si necesitan que a buscar volantes o hacer una página web, lo puedo hacer. Yo me ofrezco. ¿Ya? Pero incentivemos eso. Incentivemos eso. Solamente eso. No sé si alguien más quiere hablar. Muy lindo estar aquí con ustedes, compartiendo muchas ideas, muchas historias, mucha nostalgia, mucho desafío, el cambio climático. Y ahí yo diría que un poco estoy de acuerdo contigo, que hay que abrir canales de comunicación y articulación entre no solo entre los grupos, sino los temas, ¿no? El cambio climático y el ámbito cultural. Yo creo que hay una historia de erosión climática, de erosión del medio ambiente, que hay que aprenderla, hay que plasmarla en el arte, por ejemplo, ¿no? Esto ha pasado, hay una historia migratoria que se tiene que tomar en cuenta, que ha sido, ¿no?, un fuerte desafío. Y claro, obviamente la economía informal sale de ese proceso migratorio, de eso que ustedes han definido como invasión, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es abrir esos temas, esos puntos de articulación, pero también de articulación de los temas, ¿no? El cambio climático, los procesos de migración y cómo eso ha influido en esa erosión del medio ambiente en Sopocachi. Pero eso de articular me parece que ya me referí, pero no te persigo. Sí. Buenas noches, creo que todo lo que hemos escuchado y sobre todo esta investigación que están haciendo tiene gran valor para todos nosotros, pero lo que no se conoce no existe. Entonces creo que lo más importante es que se pueda realmente difundir y comunicar todo lo que se está haciendo. Algo que también es bien importante es que se integre a las universidades, ¿no es cierto? Nosotros tenemos varias universidades acá en el distrito 3 que creo que están interesadas ya en ver qué pasa con el distrito, qué pasa con Sopocachi Bajo y qué pueden hacer. Por ejemplo, hay una iniciativa de la Universidad Nuestra Señora de la Paz que está haciendo un diagnóstico de problemática, sobre todo desde el lado, digamos, de arquitectura y urbanismo, y creo que va a ser un gran aporte. Es un trabajo entre profesores y alumnos. Creo que todo eso tiene que ser conocido. Y por otro lado, también vemos que en la Franz Tamayo hay una facultad, por ejemplo, de turismo. Nosotros creo que tenemos que ver que Sopocachi Bajo, yo creo, y dentro de lo que es el distrito 3, debería ser el locomotor de todo el distrito, sobre todo en este tiempo de tanta carestía de empleos. Hay muchas cosas que se pueden crear. Entonces, pienso
que tenemos que incorporar todas esas instancias para que se pueda avanzar. Y realmente, algo que me estaba llamando mucho la atención es lo que no sé, seguramente ustedes todos lo conocen a Carlos Hugo Molina, ¿no? Está haciendo un viaje por toda Bolivia, buscando lugares donde hay plantaciones de café y haciendo, él dice, nosotros tenemos el suficiente territorio, igual, con características parecidas a Colombia, para poder sembrar cacao o café y exportar. Nosotros, yo creo que acá en Sopocachi Bajo tenemos un lugar sumamente interesante en lo que es turismo, patrimonio y cultura. Y realmente podemos llamar muchísimo la atención, no solamente de propios, sino de extraños. Eso puede dar una vida o una nueva actividad. Ya basta del trekking para La Paz, basta del trekking para Sopocachi, porque nosotros estamos viviendo un trekking para Sopocachi. Lo único que vemos es que nos están sacando, nos quitan las casas patrimoniales, hacen unos edificios, hay 500.000 empleados públicos acá, que vienen de lunes a viernes de todas partes de Bolivia, duermen nada más, de lunes a viernes pues van a sus casas. Entonces no tenemos los vecinos. ¿Qué está pasando en Sopocachi Bajo? Ya no tenemos vecinos. Y eso es una cosa terrible. Y eso se está asemejando a los vecinos del centro. Los vecinos del centro no participan en nada. Y nosotros estamos yendo a pasos agigantados a lo mismo. Entonces realmente yo creo que una integración, que trabajar conjuntamente y dejar de ser tan... Porque ahora lo que se está haciendo es que, por ejemplo, en cada distrito están creando nuevas juntas. ¿Cómo están deshaciendo? Desperdiciando todo lo que es la integralidad. Creo que yo, por ejemplo, empecé hablando sobre lo que va a pasar con la Plaza Baroa. Es un lugar donde nosotros podemos tener una representación. Ahora, lo antiguo, dicen, despedida de lo antiguo, bienvenida a lo moderno. Pero yo creo que tenemos que participar, tenemos que sentar presencia, porque es un lugar de donde vienen toda gente de todas partes. Porque si ustedes van a la Plaza Baroa y preguntan de dónde vienen, te dicen de Calacoto, de Jinchupalla, de acá, de allá. No. Hay gente que viene porque no hay plazas, porque no hay parques, porque no hay dónde poder convivir. Entonces creo que nos deberíamos mostrar, aunque sea muy pronto, como un pequeño reto, de decir qué podemos hacer ahí y qué podemos mostrar de lo que hemos visto, ¿no? Es una oportunidad que no deberíamos dejar perder. Pero en todo caso tendrían que hablar todos ustedes y ver, digamos, 2 o 3 temitas. Por ejemplo, yo decía la duña y yo me ponía a pensar algo tan bello que ahora está tan de moda, que son los canticuentos. ¡Tan hermosos! Imagínense un pequeño canticuento de Sopocachi. Es darle otro giro a lo que es un cuento, ¿no? Entonces, cosas pequeñitas que muestren que Sopocachi está vivo, o que el Distrito 3 está vivo. Y que es a través de todo eso que nosotros queremos integrarnos. ¿Ok? Muchas gracias. Hay varias cosas que se han planteado y creo que ya cerrando vemos que hay propuestas bien interesantes, un poco lo que planteaba aquí Cristian Fabiadas. Necesitamos generar información, que todo el mundo sepa exactamente, interconectarnos, interrelacionarnos, plantear propuestas que se oigan de pronto. No es necesario que demasiado presupuesto, si hay interés y ganas de hacer las cosas, ¿no? Otro tema, el patrimonio, como decía también Pamela, ligar lo ecológico con la cultura, todo el tema de la producción ecológica con la cultura, hacer una ligación en eso. Lo que no me queda claro, ¿qué es lo que se va a hacer en la Plaza Baroa y cuándo? Porque no tengo claro eso. Sería bien que nos informemos. Sí, okay. Yo les voy a contar que esta mañana hubo una reunión en la Secretaría de Medio Ambiente
nosotros estábamos muy preocupados porque desde el proyecto de un barco y de deshacer todo lo patrimonial que se había aprobado hace algún tiempo, nos han ido informando informalmente de varios cambios que se habían hecho sin que haya una declaración, digamos, formal de la alcaldía de qué se va a hacer realmente en la Plaza Baroa. Entonces fuimos nosotros y nos dijeron que el próximo viernes va a haber, digamos, una despedida, es lo que él plantea el nuevo secretario, una despedida de lo que fue la Plaza Baroa antes y una bienvenida a lo que puede ser, a lo que se está innovando. Y en eso de la despedida, ellos sugerían, y creo que es bien interesante, que estén presentes cosas que para nosotros han sido importantes, nuestras vivencias en la Plaza Baroa, con personas que han compartido muchas cosas en la Plaza Baroa, y ver qué es lo que ellos después planteen todas las cosas que son nuevas. Sobre todo a mí me encantó que nosotros habíamos pedido, nosotros dijimos, nunca han habido rejas en la Plaza Baroa, nosotros corríamos y jugábamos libremente. Las rejas ya no van a estar. Entonces hay ciertas cosas que son interesantes. Las rejas no van a estar. Después se respeta el jueguito amarillo donde todos hemos jugado. Se amplía el lugar para juegos de niños, ¿no es cierto? Y se está rescatando la vocación de lo que es una plaza y un parque. Lugar de recreación, lugar para que la gente mayor camine, los niños jueguen, y ya basta de lugares, ya basta de hacerlo un mercado, basta de hacer todo eso. Pero si nosotros no apoyamos eso, los gremiales nos van a ganar, porque los gremiales están listos a meterse a todo lado. Entonces nosotros tenemos que, no voy a presionar, que vivir esa nueva forma de mantener o recuperar la vocación de estas plazas y contar un poco lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Seguramente, si ustedes quieren, se pueden conseguir pequeños espacios en ese programa de despedir a la Plaza Baroa y darle la bienvenida a la otra, a la Plaza Nueva, que, por ejemplo, algo que es interesante es, por ejemplo, los skaters que estaban todo el tiempo ahí, ya les han dado un lugar en ese lugar donde está el río Choquea por el lago, el parque urbano. Han unido tres canchas para que ellos puedan hacer todo su juego ahí. Sí, pero sobre todo con niveles, con algo que se adecue más para que ellos puedan desarrollar su deporte, ¿no? Eso a mí me parece interesante también. Después han puesto un lugar para porque en realidad la gente no le gusta ir a la Plaza Bolivia, que es donde hay un parque para perros. Nadie va, es vacío. Entonces, porque todo el mundo quiere ir a la Plaza Baroa, entonces ya han definido destinar un lugar también para que sea exclusivo para los perritos y para que ellos puedan desarrollar también sus actividades. O sea, hay cosas bonitas, pero que si no nos involucramos nosotros como deberíamos involucrarnos en todo lo de la cultura acá, y de conocer y de participar y todo, poco a poco lo van a ir quitando y va a volver a lo que era lo anterior. Por eso yo digo que esa vivencia en un lugar emblemático es importante. Por eso yo estaba pensando que quizá se podría pensar en una o dos cositas para participar. Gracias. Una cosita, Raquel, ustedes que están haciendo la investigación, los de la Universidad de La Paz nos han indicado que ellos habían presentado un proyecto sobre la remodelación, refacción, cuidado de la Plaza Baroa y habían ganado un premio. Y la alcaldía no les ha tomado en cuenta. Tal vez sería interesante hablar con la universidad para ver de qué se trata esa propuesta. Sí, hemos hablado con la universidad, justamente queríamos entrevistarlos, obviamente nos han concedido la fecha para la entrevista, pero no hemos podido hablar directamente con
con el decano. El decano me designó para que hable con el arquitecto responsable, pero estaba en una reunión, o sea, estaba muy ocupado, no hemos podido, pero sí hemos pensado en ello, sí. Yo creo que, por ejemplo, en este tema del que ha tocado, el tema de la Plaza Baroa, una de las cosas importantes, creo que no debe perder la Plaza Baroa es su esencia. Su esencia, eso es fundamental, o sea, es un icono no solo de Sopocachi, es un icono de la ciudad y no va a perder su esencia porque la gente la reconoce así. O sea, los skaters los van a llevar no sé dónde, van a volver a la plaza, y los chicos van y bailan en la plaza porque es una plaza viva, y eso es lo que tenemos que rescatar y preservar. Ahora, me parece importante lo que cuenta usted y ver qué va a pasar con la plaza, porque el otro día han venido algunos vecinos a decirnos que querían sacar los portales de la plaza. Entonces eso, por ejemplo, es una barbaridad y eso no podemos permitir. Entonces hay cosas que sí no se pueden permitir y que ahí sí tendríamos que tener una voz fuerte, todos los vecinos que viven aquí, las gotas, porque ya digo, esta plaza no es solamente pues de Sopocachi, es la plaza, es una de las plazas más importantes de la ciudad y de todo el macro. Entonces tampoco que la remodelen para que ya no sea lo que fue, ¿eh? Entonces me parece bien, por ejemplo, lo importante sería que arreglen las baldosas, las losetas que se han hecho. Eso es importantísimo. Y yo les dije que por favor, como les estoy comentando antes, lo que no se conoce no existe. Entonces, por favor, señores, hemos recibido todo ese tipo de información de que nos van a sacar los portales y demás, pero de gente que no está, o sea, bueno, de gente que tiene miedo, tiene temores de que se pierda todo eso, ¿no? Pero creo que yo voy a sugerir que ese día también se haga una presentación a todo el mundo de lo que va a ser la Plaza Baroa, ¿no? O sea, no es importante que nos presente un día nomás a nosotros, sino a toda la comunidad. Entonces yo creo que ese debería ser un tema que se debe introducir en el día de ese cambio para que también la gente pueda opinar. Sí, me parece muy bien, yo les agradezco por su presencia, todas esas observaciones las vamos a incorporar y además no las vamos a dejar aquí está la Cris y algunos de nosotros, el Gus, y vamos a seguir adelante con la gente vecino, la conocemos hace tiempo, a la Mauge, o sea que hacia adelante, el Museo de las Muñecas también, y todos los espacios que tenemos aquí tenemos que poner las pilas. Habría que de alguna manera convocar también a espacios como la Fundación Patiño, por ejemplo, que es pues, muy cerrada, muy enclaustrada en sí misma, pero que también hay que sacarla de eso. Hay que sacarla de eso porque finalmente es importante su presencia, es importante su peso y que también pueda aportar, ¿no? Muchas gracias y les esperamos el jueves.